Buenos días, Juan, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio. Encantado de estar contigo. Bueno, pues tenemos un tema complicado hoy, ¿no? Es la economía circular. Sí, la verdad es que es un tema hoy que está en la agenda política europea, en la agenda política española, porque yo creo que son dos grandes retos que tiene para la recuperación en este momento Europa y dentro de Europa España, que son transformarnos en una economía circular y digital, por esto de la agenda verde y de la agenda digital. Y ciertamente, bueno, tratar de hacerlo pues, con la cohesión social y territorial que también pues, se habla en el plan de recuperación. Pero lo cierto es que es uno de los mayores retos que tiene en este momento la economía española, es el avanzar en la llamada economía circular. Por tanto, sí, como estoy de acuerdo contigo, Ignacio, tenemos por delante un tema apasionante y complejo. Un tema que es, yo creo que es más un proceso, ¿no?, de circularización de la economía, que se va a ir dando cada vez más, ¿no? Porque los planteamientos de economía circular, es decir, que demos la vuelta absoluta a todos los productos y subproductos y que sean reutilizados posteriormente, lo que se está dando es normalmente entre dos actores dentro de la cadena de valor, pero todavía estamos en un estadio en que es complicado ver ejemplos que cubran absolutamente toda la cadena de valor, ¿no? Yo creo que es un proceso, una tendencia que a lo mejor pues va a llevar muchos años el que se vaya avanzando en este camino, ¿no? Sí, yo creo que es un tema que es difícil, es un reto apasionante, pero la verdad es que, bueno, provengo del mundo del sector agroalimentario, me dedico a la economía agroalimentaria, como sabes, en la universidad, y hay siempre un dato que comento con mis estudiantes que nos debe hacer reflexionar, que en el conjunto de la cadena de valor alimentaria en este momento se cifra en aproximadamente un tercio el desperdicio de alimentos. Pues bueno, esto es que no funciona bien y que hay que hacer cosas en todos los estamentos de la cadena de valor. Debe haber una gran colaboración y una gran sensibilidad. Y bueno, es verdad que se ha avanzado, que se puede avanzar mucho más. Hay informes que indican que podríamos dar un salto importante en el tema de disminución de lo que son residuos, aumentando el reciclaje y la reutilización, lo que se llama la durabilidad de los bienes también, pero verdaderamente se ve que se están dando pasos, sí que se dan pasos firmes, pero son todavía pasos claramente insuficientes. Sí. Bueno, ahí quizá el problema sea el plantear la lógica económica de esta circularidad, ¿no? La lógica económica del aprovechamiento de los desechos, en qué medida ese aprovechamiento de los desechos es rentable o no es rentable desde la lógica de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que nos enfrentamos es un poco a una vieja cuestión, que es la diferencia entre la racionalidad económica general o del conjunto de la economía y la racionalidad económica empresarial, ¿no? Que en algunos casos a lo mejor esta circularidad, que tiene una lógica aplastante desde el punto de vista del conjunto del sector, para algunos de los agentes del sector no les resulta atractiva o interesante desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces ahí yo creo que nos metemos en un tema complejo, que es los estímulos que hay que plantear en este tipo de acciones, ¿no? No sé cómo ves esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Yo creo que aquí, digamos, las políticas públicas tienen que ayudar en el sentido de lo que, bueno, están ya haciendo algunos países, incentivando evidentemente que sea atractivo para el tejido productivo el avanzar dentro de lo que es esa economía circular. Desde pues reducciones en la carga de IVA en el empleo de materiales llamados circulares, que vienen de la reutilización o el reciclaje, a pues incentivar el que haya un ahorro energético, que ya se está haciendo, el utilizar de energías
renovables. Yo creo que, bueno, que aquí las políticas públicas de la línea de los incentivos fiscales pueden contribuir y mucho, y desde luego también un poco pues continuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y también aquí, tú y yo, ¿no? Pues, tratando de hacer pedagogía de la importancia del reto que supone la economía circular. Yo creo que la economía circular es el pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad, y yo creo que, bueno, que esto es un tema que hay que empezar a plantearlo de una forma absolutamente clara en el discurso empresarial, y bueno, yo creo que los incentivos, como en todo, ayudan y mucho, y hay países que lo están haciendo. El caso de Suecia es un referente claro, y por eso es uno de los países que está siendo en este momento más avanzado en el progreso en la economía circular. Sí, los incentivos son un elemento importante, pero el problema está en cómo focaliza el sector público esos incentivos, dónde prioriza las acciones que se van a plantear, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los casos de innovación que se están planteando en el observatorio de la Fundación Cerdá, en los que tú y yo hemos participado en el análisis de estos casos, vemos que son casos normalmente casos en los que una empresa se preocupa especialmente por el aprovechamiento de estos recursos dentro de un tema de economía circular, pero que, bueno, que esto llega o bien hacia el origen o llega hacia el destino. Pero todavía lo que nos queda es avanzar en casos en los cuales tengamos una visión de conjunto, es decir, que el círculo lo cerremos. Y yo creo que todavía ese es el terreno que hay que hacerlo. Es verdad que estos procesos son procesos temporalmente largos. Es decir, hay que concienciar, hay que pasar de no ocuparse en absoluto por estas externalidades o estos costes sociales que está causando la actividad económica, ¿no? a un momento en el cual tanto todos los agentes, los productores como también los consumidores, estemos especialmente motivados y preocupados por esto, ¿no? Y eso será un proceso largo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que esas deseconomías externas que genera el no avanzar en la economía circular, pues tendrían que tener alguna repercusión sobre aquellos, bueno, pues que fueran poco sensibles a avanzar en claro, este camino. Entiendo que es un tema siempre difícil, pero yo creo que, bueno, que hay experiencias que están funcionando, y yo creo que, bueno, el Instituto Cerdá, con esto de los premios de innovación, ya estamos contribuyendo también de alguna manera, reconociendo algunas iniciativas que ciertamente son ejemplares, ¿no? Pero que verdaderamente, desgraciadamente, todavía no son generalizables en el conjunto de la cadena de valor y en el conjunto de los sectores empresariales. Seguramente porque no ven incentivos o no ven penalizaciones, ven que esa economía externa pues no la sufren digamos de forma intensa, y bueno, pues continúan siendo poco sensibles. Yo creo que también de alguna manera hacer pedagogía con las buenas prácticas creo que es importante. Yo creo que la administración también, aparte de los incentivos que hemos comentado, también tenía que favorecer la generación de lo que se llaman ahora estos mercados de demanda y oferta circular, ¿no? De facilitar puntos de recogida, puntos de reciclaje, catálogo de buenas prácticas, esto que se llama ahora la responsabilidad ampliada del productor en toma circular, hacerlo patente, los ecoetiquetados, todo lo que es avanzar en valorizar los esfuerzos que las compañías y bueno, los ciudadanos hacen en avanzar la economía circular, también es un instrumento de incentivo importante. Yo creo que hay que hacer todo lo que es la red de infraestructuras para favorecer eso. La verdad es que, bueno, cuando hablamos del otro día, hablaba con un compañero de caminos, todavía queda mucho por avanzar en las redes intermodales de logística. Bueno, pues yo creo que todas estas cosas ayudan, ¿no? Y bueno, creo que estos, digamos,
comentarios, debates entre personas, pues si ayudan a algo es a que los ciudadanos y las empresas entiendan que este es un camino obligado. Yo creo que tenemos que trabajar más en los ciudadanos, en los consumidores. El conseguir que el consumidor valorice de alguna forma el comportamiento responsable en las empresas a la hora de consumir sus productos. Entonces, que el factor precio, que siempre es muy importante, y el factor de calidad, vaya también acompañado de una calidad medioambiental, de un esfuerzo de evitar el desperdicio, y todo esto, eso sí que es cambiar la mentalidad de nosotros mismos como consumidores, ¿no? Entonces, a veces le pedimos mucho a la administración, pero también la administración va a hacer o va a intentar interpretar lo que experimentan sus consumidores, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que los ciudadanos son importantes, ¿no? El consumo de los hogares, hay que recordar que estamos por encima en España de los 500.000 millones de euros, que es más del 50% del PIB. Por tanto, esto de la economía circular, más de la mitad de la economía circular descansa en la actitud de los hogares. Por tanto, es importantísimo. Y diría también, pues que tiene que haber una mayor conciencia. Todavía pues el nivel de residuos no reciclados ni recuperados es elevadísimo. La estrategia española de economía circular marca pues que desperdicios alimentarios lo hemos de reducir un 50% los que tenemos actualmente. Yo creo que hay que crear conciencia en este sentido por parte de los estudiantes. Yo hace ya algunos años tuve ocasión de participar en un estudio con FAO y nos llamó muchísimo la atención, era sobre la producción orgánica o convencional. Y es que los precios en los mercados de los productos orgánicos no, de alguna manera, compensaban suficientemente el coste de la producción que tenían los agricultores y productores. Por tanto, es bien claro que hay que convencer también a los ciudadanos pues que este tipo de apuestas también pasa porque se reconozcan por una preferencia en precio en los mercados hacia productos. Claro, porque el consumidor quiere productos orgánicos, pero no está dispuesto a pagar más por el producto orgánico. Entonces, claro, en igualdad de condiciones dice, no, yo compro el no orgánico, que es más barato. Me gustaría que todo fuera orgánico, pero me comporto comprando el otro. Entonces, este es un poco, yo creo que el cambio que tenemos que introducir, ¿no? Y esto y los cambios en las percepciones y en la forma de valorizar los ciudadanos sus decisiones, esto lleva tiempo. Es decir, por eso yo creo que este tipo de iniciativas, de ir trabajando en crear una conciencia, en crear incluso desde el punto de vista también de los sectores públicos, ¿no? El motivar en este tipo de cuestiones es importante, pero hay que verlo a largo plazo, ¿no? Aquí no es una ley que se pueda decir, oiga, esto se impone desde mañana, ¿no? Esto nos llevará tiempo. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, educación, en la escuela también. Yo creo que la gran diferencia de avance en estos temas de sostenibilidad, economía circular, en diferentes países de Europa está en que algunos ya han estado trabajando en el modelo educativo con esto, con los niños y niñas, y yo creo que esto es muy importante porque esos son los consumidores de mañana, los responsables del consumo de los hogares, y yo creo que eso marca mucho la diferencia. Y eso tiene un efecto tractor sobre la empresa. Evidentemente, si los ciudadanos somos muy exigentes en que haya ecoetiquetado, en que se hayan utilizado materiales recuperables, en que haya una responsabilidad ampliada del productor que me dice que un bien tiene una cierta durabilidad, tiene reparabilidad o no tiene, pues yo creo que esto al final hará que el tejido productivo, ese va a ser el mayor incentivo, porque controla más del 50% del PIB en los hogares. Y esto yo quiero decir que es importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, y bueno, en fin, deseemos que se pueda avanzar en estos temas desde la concienciación. Muy bien, pues yo creo que estos son los temas en los que tenemos que seguir trabajando y con una perspectiva muy de largo plazo. Los resultados los verán seguramente nuestros hijos y nuestros nietos, pero en fin, también si echamos la vista atrás y vemos lo que era
todos estos temas hace 30 o hace 40 años, hay que reconocer que los avances han sido muy, muy significativos. Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer, y agradecer también pues la oportunidad que nos ha dado el Instituto Cerdá en estos premios de innovación, de ver experiencias. Sí. Y pues el año pasado vimos pues un catálogo ya importante de iniciativas empresariales en diferentes escalones y compañías de la cadena de valor del gran consumo, y muy interesantes en economía circular. Yo creo que hacemos bien reconociéndolo. Yo desde luego pues que creo que lo van a hacer así, ¿no? Es una de las líneas que debemos de mantener dentro de la innovación, porque vuelvo a decir, yo estoy convencido de lo que hemos dicho al principio, que tránsito, economía circular y digital son dos ejes fundamentales para la recuperación, y la de economía circular yo creo que además es un tema de conciencia ciudadana de que la sostenibilidad pasa por la economía circular. En fin, ha sido un placer estar de nuevo contigo, Ignacio, y con el Instituto Cerdá, a darle las gracias por que nos haya brindado esta oportunidad de hablar de estos temas tan importantes en este momento. Muy bien, pues estupendo, seguiremos trabajando en ello. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti.